Bien, abre su Biblia, por favor. En Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Continuamos con la serie La soberanía de Dios. Este es el sexto tema, que se titula Probados por Dios. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, Abraham también volvió a recibir a su hijo Isaac. Bien, déjeme iniciar con la paráfrasis del mensaje de hace 8 días, que dice más o menos así: cuando yo entiendo que Dios en su omnisciencia y omnipresencia ve mis caminos, conoce el curso de mi vida, Él conoce la dirección de mis pasos, Él me probará como un metal, me pasará por el fuego, para investigar y examinar lo que hay en lo profundo de mi corazón. Esto es con el propósito de purificarlo, pero yo sé que saldré como el oro, porque sé que es necesario, me conviene que tenga que ser probado. Me voy a afligir, sí, pero también me pondré triste. Tendré situaciones de dolor y de adversidad. Sé que vendrán pruebas de todos colores, de todas formas. Tendré tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de salud y de enfermedad, tiempos de escasez y de abundancia. Pero entiendo que mi fe tiene que pasar por el fuego del crisol. Dios tiene que probar mi fidelidad a Él. Dios tiene que probar mi confianza en Él y mis convicciones en el Evangelio, como lo hizo con Daniel. Porque la fe pasada por el fuego, que es purificada, al final es más valiosa que el oro, porque yo quiero ser hallado en alabanza, que Dios reconozca y elogie mi vida, que Dios tenga buena opinión y buena estima de mí, como la tuvo de Job, y que mi fe tenga un valor inestimable para cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bien, estos versículos que leímos en Hebreos hablan de una de las historias más extraordinarias que hay en la Biblia, de las más conmovedoras, de las más ilustrativas, acerca de cómo Dios tiene que probarnos. Esta experiencia de Abraham nos enseña que podemos confiar totalmente en Dios, hermanos, en medio de las aflicciones y de las pruebas de nuestra fe, porque ahí se ve el fin que tuvo esta historia, lo cual nos enseña que nosotros podemos totalmente confiar en Dios. Las pruebas nos revelan la realidad de nuestra fe. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta cómo está tu fe si no es probada? Las pruebas nos revelan la realidad de nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Y esto únicamente lo vas a saber a través de la prueba de tu fe. ¿Cuánta fidelidad tienes a Dios? Esto solamente lo vas a saber cuando Dios prueba tu fidelidad. ¿Cuántas convicciones del Evangelio sólidas tú tienes? Esto solo te vas a dar cuenta cuando tus convicciones del Evangelio son probadas. Si tu fe es débil, bueno, Él te probará para fortalecer la debilidad de tu fe. Si tu fe es fuerte, bueno, Dios te seguirá probando para hacerte más fuerte, para hacerte crecer más todavía. Hay un dicho por ahí, tiene sabiduría, que dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Han oído ese proverbio, ese refrán? No todo lo que brilla es oro. Entonces para saber que el oro es genuino, hay que probarlo, porque no todo lo que brilla es oro. ¿A cuántos han fraudeado con un reloj supuesto de oro, una cadena supuesta de oro, y tú pensaste que habías hecho el negocio de tu vida? Cuando se te apareció aquel hombre: tengo a mi madrecita en el hospital, y te sacó 3 kilos de joyas.
y brillaban como el oro. Mire, esto vale miles. Te empieza a llorar. Esto vale miles, pero deme 500 pesos. Y tú, bien buena onda, sin avaricia en tu corazón, limpio y puro de corazón. Ay, oiga, pues bueno, lo voy a ayudar, oiga. Y ahí van los 500 pesos. Y al otro día todas esas joyas están verdes. Te vieron la cara de avaricioso. ¿Saben por qué tienen éxito esos fraudes? Porque apelan a la avaricia. Por eso tienen éxito. Y ahí Dios te probó para demostrarte que tienes avaricia en tu corazón. Pero no todo lo que brilla es oro. Ahora con esas manifestaciones que se están dando en algunas iglesias de que cae polvito de oro, vi un video muy interesante de Chile, allá en Santiago de Chile, que una periodista hizo un reportaje y juntaron en un frasco polvo de oro, supuestamente, y ella les dijo, ¿lo podemos analizar para ver si en verdad es oro? Y los hermanitos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pues ahí van, es un reportaje de una televisión secular, un noticiero. Y se ve que llegan a un lugar donde había un joyero. Oye, venimos a que nos compruebe la pureza de este polvo de oro. Polvo de oro, dice el hombre. A ver, sí, cómo no. Y lo vacía en un recipiente y tiene un montón de químicos allí y empieza a echarle los químicos, ¿no? ¿Y qué cree que pasó con el oro? Se quemó, se hizo negro. Algún fraude está pasando en esos lugares. No todo lo que brilla es oro. El oro auténtico soporta las pruebas de los ácidos químicos. Bueno, la fe auténtica soporta las pruebas de las aflicciones de la vida. El verdadero cristiano sale aprobado en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque tiene una fe auténtica. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que eres un verdadero cristiano si tu fe no es probada? Si es probada y tú mandas todo a volar, nunca fuiste cristiano, te creías cristiano. Porque la fe que nos ha sido dada es fe genuina, pero esta tiene que ser probada para ser más purificada cada día y cada día y cada día. En Génesis capítulo 22, si vamos allí para ver toda la historia, aquí en Hebreos 11 está sintetizada, pero vamos a Génesis 22 y vamos a estudiar esta maravillosa historia en la Biblia. Probados por Dios. Abraham fue probado por Dios, dice ahí en Hebreos. Vamos al versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Nadie, ninguno que es hijo de Dios, no sé cuántos de aquí sean hijos de Dios, pero nadie puede evadir el ser probado por Dios. Todos los hijos de Dios somos probados por Dios. Prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza, prueba nuestras convicciones del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces nadie se escapa de ser probado. Tenemos que armarnos de ese pensamiento, de que siempre, tarde o temprano, Dios probará nuestra fe. Eso nos va a afligir, pero lo que quiere el Señor es purificarnos. Ahora, el verbo probar, probó Dios a Abraham, viene del hebreo nashá, que significa poner en práctica. Entonces, ¿cómo se entiende aquí? Probó Dios a Abraham, es decir, Dios puso en práctica o en acción la fe de Abraham. Santiago dice que la fe sin obras, sin acciones, no sirve para nada. No sirve para nada. No hay una muestra de la fe interior, no se ve en lo exterior. Entonces, poner en práctica la fe. Dios tuvo que poner en práctica la fe de Abraham. Significa, nashá, también hacer
la prueba. ¿La prueba de qué? De tu fe. De múltiples colores, de múltiples formas. Miren, la fe es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Tú haces ejercicio y tus músculos se fortalecen, ¿no es cierto? Deja de hacer y tus músculos se empiezan a atrofiar. Deja de hacer ejercicio y se comienzan a tullir. Se empiezan a hacer duros, ¿no es cierto? Y luego si tú de repente tienes sin caminar 5 kilómetros o sin correr 15 años y luego de repente quieres correrlos en 10 minutos, pues haces un esfuerzo, pero al otro día amaneces que no te puedes levantar. ¿Por qué? Porque tus músculos dejaron de ejercitarse. Escúchenme bien, así es la fe, así es la fe. Es como un músculo. Dios la tiene que poner en práctica constante para que no nos atrofiemos, ¿me entienden? Para que no nos tuyamos. ¿Está bien dicho tuyamos? Me sonó raro de pronto. Para que no nos endurezcamos, la fe tiene que ser probada. Y Abraham le probó su fe. Y le dijo, en el versículo 1, Abraham le habló, y él respondió, heme aquí. Y aquí hay que resaltar algo muy importante. La respuesta de Abraham fue inmediata. Yo quiero que nos pongamos un momento en el lugar de Abraham. Hay unas circunstancias que debemos de considerar para poder comprender un poco más la historia. Dios le dice a Abraham, y él le responde, heme aquí, Señor. Su respuesta fue inmediata, pero consideremos lo siguiente. Él no tenía pastor, no tenía iglesia, no había escrituras, no había absolutamente nada. Sin embargo, Dios tuvo a bien, en su soberanía, revelarse a Abraham. Él hablaba con Abraham, algunos dicen que de forma audible, otros que era una voz interna, pero como sea, Dios se revela y se reveló a Abraham. Y la respuesta de Abraham fue inmediata, heme aquí. A pesar de que él no había ido ni a la escuela dominical, ni había ido a ningún curso de no sé qué, nada, ni clases bíblicas había tomado, él sabía reconocer la voz de Dios. Y su respuesta fue inmediata. Esto nos debe de enseñar algo. Que cuando Dios nos habla, todo hijo de Dios conoce la voz de Dios. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. Entonces, si usted es oveja de Dios, usted sabe cuando Dios le habla. Si usted es nuevo en los caminos del Señor, está aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Yo conozco perfectamente la voz de mi esposa. Cuando ella me habla de la planta baja, yo estoy en la planta alta de mi casa, y me dice, Chuy, yo no me asusto y digo, ay, ¿quién anda allí? No, porque conozco su voz aunque no la veo. ¿Por qué? De tantos años de estar con ella, de vivir juntos, ya cumplimos 29 años de casados el mes pasado. Entonces ya no necesito yo verla, nada más escuchando su voz, ya sé quién es. Así es con Dios. Usted va a ir distinguiendo la voz de Dios. Pero escúcheme bien. Y esto para los nuevos, es para todos, pero para los nuevos. Cuando sepan que es Dios el que les está hablando, no se tarden mucho en obedecer. Así como Abraham, heme aquí, le dice, versículo 2. Y le dijo el Señor, toma ahora tu hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac. Ahora, vamos a quedarnos aquí un momento. Vamos a hacer una breve semblanza de cómo fue que él llegó a tener ese hijo. Abraham y Sara eran de un país de Ur, de los caldeos, eran paganos totalmente. Cuando Dios se revela a ellos ya pues estaban casados, vivían juntos, pero ella era estéril, no podían tener hijos. Entonces Dios los escogió en su soberanía, los escogió a ellos para que de allí naciera el pueblo escogido por Dios, los judíos, los israelitas, porque de allí saldría y nacería el Salvador del mundo. Bien, Sara era estéril, eran ancianos. Entonces cuando Dios le habla, una de las promesas fue
que Dios le iba a dar un hijo. Y bueno, pues así como que Sara se rió de nervios, de gozo, de no, qué sé yo. Por cierto, Isaac significa risa, gozo, ¿sí? Entonces, dice que Dios les promete y ellos creyeron, y cuando pasó la costumbre de las mujeres, y cuando Abraham ya estaba bien viejito, y aparte ella era estéril, Dios los bendice con un hijo, y queda embarazada. Y nace un hijo que le pusieron Isaac en su vejez. Y yo creo que cuando iban a McDonald's, la gente le decía, oye, qué lindo está su nieto. Entonces ella dice, no es mi nieto, es nuestro hijo. ¿Se imaginan dos viejitos con un bebé? Así fue la historia de ellos. Y les nace el hijo, y el niño empieza a crecer. Y Abraham sigue desarrollando su relación con Dios. Pues un día dice, Abraham, toma ahora tu hijo. Y luego le enfatiza, tu único, Isaac. Y luego todavía le enfatiza más, a quien amas. ¿Ustedes creen que Abraham amaba a Isaac? Lo amaba, pero entrañablemente. Yo creo que a todo el mundo se lo presumía. Mira, lo tuve en mi vejez. Y cuando el niño iba creciendo, pues era el gozo de su corazón, era la risa en sus labios. El niño crecía, lo amaban, lo vestían, lo cuidaban, lo mandaron a la UDG a estudiar. Se preocupaban de él, lo amaban porque pues era el hijo de la promesa. Lo cuidaban tanto porque ellos sabían que Dios les había prometido que de él iba a nacer toda una descendencia. Entonces de pronto Dios le dice, ahora toma a tu hijo, a Isaac, al que tú amas. ¿Lo amas, Abraham? Sí, Señor. Después de ti es lo más grande que yo tengo. Después de ti es lo que más amo en la vida, porque Isaac simboliza lo que más amas en la vida. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque aquí está involucrando un ser querido, pero pueden ser cosas también. Hay gente que está enamorada de su casa, hay gente que ama tanto a su carro que no quiere que le dé ni el sol, ¿verdad? Y lo presume y cuanta cosa, y hay otros que aman demasiado sus títulos que ganaron. El problema no está en tenerlos, sino el lugar que ocupa en el corazón de la persona, del creyente. Entonces Isaac simboliza muchas cosas, pero entre esas simboliza lo que más amamos. Ahora yo les pregunto, ¿qué más aman en la vida? Bueno, cada quien tiene sus prioridades en cuanto a amar. Dios está en primer lugar, después Isaac, después etcétera, etcétera. ¿Cómo está ahí? Bueno, sigamos la historia. Le dice, toma pues a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Vete a tierra de Moriah. O sea, cambiar de un país a otro siempre, si cambiarse de casa es engorroso, es estresante. Ahora imagínense cambiarse de país a un lugar donde pues él no conocía. Pero aquí hay una particularidad. Moriah en el hebreo significa amargura. Vete a la tierra donde vas a afligirte. Vete a la tierra donde experimentarás dolor. Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Reprendió al diablo? No. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Entonces dice, vete a Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Ofrécelo en holocausto, en sacrificio. Ok, un contexto en la vida de Abraham respecto a este asunto de ofrecer sacrificios. Él, recuerden que venía de una nación pagana. Él estaba acostumbrado a ver que se ofrecían seres humanos, niños, eran ofrecidos
a los dioses, a los demonios. Entonces para Abraham era muy normal ver que ofrecían hijos. Él no los tuvo y posiblemente si los hubiera tenido, era muy posible que en ese paganismo él hubiera ofrecido a alguno de sus hijos, pero él nunca tuvo hijos. Entonces cuando Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio, no dice nada la Biblia, pero vamos a tratar de ponernos un momento en las botas de Abraham, o en los guaraches pues, y vamos a imaginarnos, ¿qué pensaría Abraham cuando le dice, ofrécemelo en holocausto? Posiblemente él dijo, pero eso va en contra de la naturaleza del Dios vivo. Los otros son demonios, pero ¿cómo Dios me lo pide a mí que lo sacrifique? Bueno, ok, yo no soy nadie para alegar con Dios. Aquí hay un principio muy importante, hermanos. Nunca le vamos a ganar a Dios. Pablo quiso hacerlo y Cristo le dijo, dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón. No puedes, Pablo. ¿Quién puede contra Dios? A ver, pues hasta ahorita, después de más de 30 años de servir a Dios, yo nunca le he ganado una a Dios. ¿Hay alguien que le ha ganado una a Dios? Que me diga cómo, porque a veces las cosas se ponen difíciles. Entonces Abraham posiblemente pensó, pero esto va en contra de la naturaleza de Dios, pero Él es soberano. Si Él me lo está pidiendo, a ver, ¿qué voy a hacer? Pues se lo voy a entregar porque es de Él. ¿Que no es el dueño de todo el Señor? Abraham había recibido revelaciones que están por toda la Biblia, aún antes de tener la Biblia. De alguna manera Dios se reveló a él. Hermano, tú y yo no debemos de discutir con Dios. Nuestra parte es obedecerle. Aunque a veces, fíjate, como el caso de Abraham, esto va en contra de tu naturaleza, Señor, pero ¿qué dice en Hebreos? Dice que cuando Dios probó a Abraham por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a su hijo, a su unigénito, cuando Dios se lo pide, y luego dice, y él creyó que Dios se lo iba a ¿qué? A regresar. Aquí hay una lección muy poderosa, y es esta: cuando Dios te pida que hagas algo, no dudes en hacerlo, porque Dios nunca nos va a dañar ni a perjudicar, porque acuérdense que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces Dios le estaba pidiendo a Abraham, estaba probando su fe, que le entregara lo que más amaba en esta tierra. Es así que fue una prueba difícil. Pero mira, es muy diferente ver que un familiar se muere a que tú tengas que degollarlo y ofrecérselo a Dios. Eso es muy distinto. Pero Abraham, algo le decía en su corazón, en su espíritu, que Dios iba a hacer algo. Él simplemente obedeció. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Simplemente obedecer. Confiar totalmente en Dios. Ayer una señora se subió aquí a platicar un momento conmigo y me dice, pastor, ¿recuerda que hace como 8 meses yo tuve un bebé y ese bebé nació con síndrome de Down? Y yo le dije, sí me acuerdo de usted perfectamente, dice, porque usted oró por él. Le digo, sí, ¿cómo está su bebé? Dice, pues hace un mes el Señor tuvo a bien llevárselo, pero él previamente me dijo, me lo voy a llevar. Yo le dije, Señor, pues es tuyo. Dice, y se lo llevó, el niño murió. Dice, mire, me dolió, pero estoy contenta porque si se lo llevó es que es la voluntad de Dios. Dice, aunque mi esposo no es cristiano y él tiene resentimiento en contra de Dios, y por más que le explico, no me entiende. Le digo, no, es que no le va a entender, porque estas cosas para el hombre natural son locura, porque no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, avancemos en la historia de Abraham. Ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay un principio. Es el siguiente. Dios es el que dicta las reglas. ¿Quién dicta las reglas? Dios es el que dice cómo se deben hacer las cosas. El evangelio de hoy lo han tergiversado de tal manera que ahora nosotros le damos órdenes a Dios, pero esa es una herejía. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo haga las cosas. Eso de hacer una listita y que deje su listita a un lado. Usted no puede manipular a Dios, porque si no, entonces ya no es soberano Dios. Usted sería el soberano. Algunos dirán, no, pastor, es que yo hice la listita y Dios me lo concedió. Sí, porque Él quiso, no porque tú hiciste la listita. Ahora, ¿y por qué a otros que han hecho su listita no les ha pasado nada? Al contrario, se les puso peor. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Entonces, ¿quién gobierna todo? Díganlo. Dios. ¿Quién es el que dicta las reglas? Dios. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Noten la diligencia que él tenía en hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que a él le urgía asesinar a su hijo? No. Pero miraba a su hijo y miraba a Dios. Y decía, bueno, es que antes de tener a mi Isaac, yo tenía a Dios. Antes de existir este niño, probablemente lo miraba allí en su cama. En este episodio, Isaac se calcula que tendría entre 17 a 20 años. Era un joven. Probablemente se asomaba allí por la puerta y lo miraba acostado al muchacho. Y decía, bueno, antes de Isaac era Dios. ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? Dios. Yo me imagino a Sara, oye, ¿qué tanto estás haciendo? Pues no dice la Biblia si le dijo o no lo que Dios le había dicho, que lo ofreciera. A lo mejor no se lo dijo porque a lo mejor se le armaba. No sé. Y este es otro principio que voy a hablar más adelante, de que las pruebas son personales. Hay que enfrentarlas cada uno, pero eso es más adelante. Entonces Abraham se levanta muy de mañana. Dice, y estoy en el versículo 3, sígame ahí. Y enalbardó su asno, preparó allí el asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, para el sacrificio, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Otra vez, fue al lugar que Dios le dijo. ¿Quién es el que dicta las reglas? En el versículo 2 le dice, te vas a ir sobre un monte que yo te diré. Y en el versículo 3 se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea que en ese trayecto Dios le dijo a dónde. ¿Quién pone las reglas? Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, Pablo dice lo siguiente: para que un atleta sea coronado, les ponían una corona de guirnaldas o de olivo. Ese era su premio a los que corrían en las Olimpiadas allá en Grecia. Para que el atleta corra y gane la corona, el premio, tiene que luchar legítimamente. Esta palabra legítimamente en el griego significa conforme a las reglas. ¿Conforme a las reglas de qué? De la carrera atlética. ¿Sí? No sé cuántos supieron que hace, no sé, unas semanas, un famoso político mexicano, qué vergüenza, corrió un maratón en Alemania y pues se le ocurrió a mitad de la carrera hacer un atajo y llegó ahí los primeros, ¿no? Entonces pues lo descubrieron y le dijeron que pues no se valía hacer trampa. Fíjense qué tristeza, los mexicanos tenemos fama de tramposos. ¿Por qué será, oiga? ¿No le da vergüenza eso? En las Olimpiadas de los Estados Unidos, me acuerdo, tengo aquí muy claro, en uno de los maratones y en la caminata también,
un mexicano ganó la medalla de oro, entró en primer lugar y alguien le puso una bandera y se enredó en la bandera y le pusieron un traje, un sombrero de charro y ¡ah, viva México!, decía. Y en eso sale un señor, así viene caminando rápido, trae algo en su mano y le enseña una tarjeta y le hace así. Entonces el otro, ¿qué? Y se da la media vuelta y se va, descalificado. ¿Por qué? Porque violó las reglas. Porque las reglas de la caminata es: no puedes dar un paso sin despegar el pie que tienes atrás, y luego tienes que dar el paso pero sin despegar este. Y este iba corriendo. Atravesaron unos túneles y dijo: no, pues aquí nadie me ve. Mexicano tenía que ser. Aquí nadie me ve, y corría. Entonces ganaba, y luego ya después. Pero lo vieron. Acaban de destituir a una famosísima corredora norteamericana. Le quitaron las medallas después de 4 años, algo así. Descubrieron que se había dopado, había tomado drogas para tener más rendimiento físico, y le quitaron las medallas y le quitaron los premios económicos, la avergonzaron. ¿Por qué? Porque violó las reglas. Escúchenme bien. Todo deporte tiene sus reglas. Hay unos donde tú puedes dar de puntapiés. Hay otros donde no puedes usar los pies, porque si tú das un puntapié, te descalifican. Hay unos donde tú puedes meter las manos. Hay otros donde si metes la mano y tocas el balón en el área chica, te marcan una pena. Pena máxima, dicen, por haber metido la mano. No violes las reglas. Todo tiene reglas. Escúchenme bien. La carrera cristiana tiene sus reglas. En la carrera cristiana no hay atajos. No hay de que me brinco por aquí, me brinco las trancas y salgo por acá para llegar. No. Fíjense, hasta un perro tramposo salió en la televisión. Una carrera de perros galgos. No sé cuántos lo vieron. Fue espectacular eso. Pues resulta que había una carrera de perros galgos, esos que corren veloz, y ahí van corriendo y a toda velocidad. Entonces en una curva uno derrapó y golpeó al otro y lo destanteó y se dio unas maromas, y los demás siguieron corriendo, y cuando se levanta el perro así todo sacado de onda, ve que ya van lejos y luego voltea así y que se atraviesa el perro y que sale adelante el perro. Bueno, ya allí ya tuve más paz. Dije, bueno, no solo los mexicanos somos tramposos, también los perros son tramposos. Nada más que era un perro mexicano. Qué vergüenza. No, hermano. La carrera cristiana no tiene atajos. Usted no puede sacarle un atajo al asunto. Su fe será aprobada. Usted va corriendo la carrera cristiana. En el ministerio no hay atajos. El ministerio tiene sus reglas, hermanos. Hay una regla para pedir dinero, que son diezmos y ofrendas. Fuera de allí es puro robo. Esas son las reglas. ¿Cómo se van a hacer las cosas? Como Dios dijo. Y Abraham se fue al lugar como Dios le dijo, conforme a las reglas. Me estoy acordando de Noé. Noé hace un arca de tales medidas, de tantos pies de alto, de ancho, lo vas a calafatear de esta manera, le vas a poner, oye Señor, ¿y por qué no la hacemos un poco más alta? No, hazlo como te digo. Y dice que Noé hizo la barca tal y como Dios le dijo que la hiciera. A Moisés, cuando le presentó el proyecto del tabernáculo, dice, y lo vas a hacer conforme a lo que yo te diga. Yo quiero que noten que Moisés, Abraham, Noé, esos hombres de Dios y mujeres de Dios, hicieron las cosas conforme a las reglas. Hicieron las cosas
como Dios les dijo que las hiciera. Eso es muy importante, hermanos. Yo no puedo inventar cómo hacer ciertas cosas en el ministerio o en la congregación. No puedo inventar, porque entonces ya sería religión. Entonces, bueno, por eso la Biblia es nuestro libro de texto. Fuera de si no está en la Biblia, yo no tengo por qué hacerlo, ni creerlo. ¿Estamos? Bueno, pues así era Abraham, de ese calibre. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La frase al tercer día me habla de algo tremendo aquí. Caminó 3 días. Y durante 3 días llevaba clavado en su corazón el hecho de que tenía que sacrificar a su hijo. ¿Se imaginan en las noches cuando acampaban? Su hijo Isaac, que se acostaba a dormir y luego lo miraba. Yo me imagino a Abraham que lloraba. Mi hijo, pero Señor, pero yo te lo voy a entregar. Yo te lo voy a entregar. 3 días, hermano, caminando. Al tercer día, imagínense la agonía que él sentía. Dice que alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar que Dios le había dicho. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay varios principios muy importantes. El primero está al principio en el versículo 5: esperad aquí con el asno. O sea, espérense aquí. Eso nos habla de que las pruebas son personales. Cada quien tiene que enfrentar sus pruebas de fe, de convicción, de confianza en Dios. A veces va a haber escasez, a veces va a haber abundancia, a veces va a haber enfermedad, tenemos que enfrentar cada uno nuestras propias pruebas, nuestras propias conflictos, nuestros propios aflicciones. Hay gente que dice: no, a mí no me gustan las iglesias grandes porque allí nadie le hace caso a uno. Pues no venimos para que alguien nos haga caso de algo. Venimos porque venimos a buscar al que sí nos ve, cómo nos sentamos, cómo nos acostamos. Todavía no está la palabra en mi boca y todo lo sabe. Él conoce lo profundo de mi corazón. Así es que si los demás pues no me hacen caso, pues no me interesa a mí. Pablo, en el libro de los Gálatas, en el último capítulo, dice que cada uno, sobrellevad las cargas los unos con los otros. O sea, hay que apoyarse. Pero después, en el siguiente 2 versículos abajo, dice: pero cada uno llevará su propia carga. Entonces, algunos dicen: oye, se está contradiciendo. Dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Luego dice que cada quien llevará su propia carga. No se está contradiciendo. Es que son cosas diferentes. Cuando yo soy en una prueba, es una prueba personal. Usted no puede hacer nada por mí, solamente orar. Y eso es sobrellevar la carga. Señor, fortalece a la hermana. Señor, fortalece a los hermanos. Como la familia que me escribió un correo, vienen aquí y me dijeron: pastor, nunca en nuestra vida habíamos tenido pruebas tan tremendas, tan difíciles. Dice, pero tenemos gozo en el corazón porque con la enseñanza de la soberanía de Dios estamos plenamente confiando en que Dios todo lo va a hacer que obre para nuestro bien. Fíjate qué diferente manera de ver las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que llevamos nuestra carga personal? Cada quien lleva sus propias pruebas. ¿Me explico? ¿Sí? Usted puede estar en una prueba. Yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo ni atar al diablo, ni reprenderlo, ni decirle a Dios: Señor, quítale esa prueba. ¿Por qué te portas mal con esta señora? Mira nomás cómo la tienes. ¿Cómo voy a hacer eso yo? ¿Pero qué puedo orar? Que Dios te fortalezca en medio de la prueba. Y ahí ya estoy yo llevando junto contigo la carga, pero tú te enfrentas a tu propia carga. El otro día estaba hablando con una persona y me dice: pastor, fíjate que tengo problemas económicos.
Él es un ministro. Y me dice, y conforme llevaba la plática, pues yo estaba discerniendo que me iba a pedir prestado. Entonces, antes de que lo hiciera, el Señor me dice, no le prestes nada. Y yo bien contento, ¿no? Dije, no, con mucho gusto, Señor. Claro que sí, Padre, no le presto nada. Entonces, claramente me dijo el Señor, si tú le prestas, vas a bloquear, vas a detener que yo esté tratando con su fe de Él. Porque Él está poniendo su fe en los hombres. ¿Saben qué? Los pastores somos muy dados a alzar nuestros ojos hacia el norte, de donde vendrá nuestro socorro. A ver si entienden. Nuestro socorro viene de los gringos, que hicieron todo. Y ponemos los ojos en la iglesia en los Estados Unidos porque decimos que allá tienen dinero. Entonces pensamos que nos deben de ayudar de allá. Y cuando yo empecé esta congregación, empecé a alzar mis ojos hacia el norte, porque mi pastor así alzaba sus ojos hacia el norte. En lugar de alzarlos a Dios, y que el Señor me voltea la cara así, no vas a mirar allá, te prohíbo que vayas a pedirles dinero, me dijo. ¿Que no te basto yo? Yo le dije, no, bueno, sí, Señor, entonces no quiero que lo hagas, no me desobedezcas, porque si tú lo haces, te voy a dejar ahí que tú hagas tu asunto. Entonces me dice, voy a hacer un trato contigo, tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo, ¿le entras o no? Entonces yo como el de, ¿y la Cheyenne, pa? Así como, o sea, queriendo allá, mira, todo eso, ¿y la Cheyenne, pa? Ay, hermano, un día entrando a los Estados Unidos, le presento ahí mi pasaporte, ven la visa y te tienen ahí checado. ¿A qué te dedicas? Le digo, soy pastor. Pues ahí tienen todo el récord, ¿no? Saben todo. Movía la computadora. ¿Y a qué vienes a los Estados Unidos? Le digo, vengo a una conferencia. Y luego me mira, ¿estás seguro que vienes a una conferencia? Yo le dije, sí. Dice, pues no te creo, fíjate. Era un paisa. Era un mexicano el que estaba atendiendo, ¿verdad? En la migración. Entonces me dice, pues no te creo, fíjate. Y le dije, bueno, pues ese es asunto suyo. No, ni te me pongas así. Pues usted tampoco me hable así. Yo le estoy diciendo la verdad. Dice, mira, yo sé a qué vienen los pastores a Estados Unidos. Vienen a sacudir el árbol. ¿Entienden eso? A sacudir el árbol. O sea, vamos por dólares y luego nos traemos dólares. Yo le dije, pues fíjese que no es el caso y nunca lo he hecho. Al contrario, le dije, vengo a una de las congregaciones que nosotros hemos fundado con mexicanos que hemos enviado de México, y de México los sostenemos con dólares prietos. Así no le dije, ¿eh? No, yo estoy aquí, no lo dije así porque no me deja entrar. Le dije, no, lo que sí le dije fue, nosotros lo sostenemos con dólares mexicanos. Y me dice, ¿me quieres ver la cara o qué? ¿A poco de México ustedes van a mandar gente y los van a sostener? Dice, mira, no te voy a dejar entrar. Le dije, bueno, investigue. Pues voy a investigar, y empieza. Y que saca todo ahí y dice, mira, me dice, vas a entrar, me dice. Te voy a dejar entrar. Pero donde yo te vea que haces tu girita ahí para andar recabando fondos, dice, te echo del país, dice, te voy a seguir. Le dije, yo no tengo nada que esconder. Bueno, está bien. Y me meto. ¿Saben por qué se portan así? Porque muchos pastores alzan sus ojos hacia el norte, en lugar de hacia Dios. Hermano, si usted está en una necesidad, no vea a su compadre. ¡Salud! No vea a los hermanos allí a ver a quién le puede ayudar. No, hermanos, ¿a quién vio Abraham? ¿A quién debemos de ver? Señor, confío en ti, pero voy con el compadre.
Entonces, ¿por qué no se espera a que si usted tiene una necesidad del tipo que sea, ¿por qué no se espera que Dios obre? Mira qué hermoso es cuando usted con sus propios ojos, cuando en su propia experiencia ve que Dios obra a su favor, pero muchos no lo hacen. Entonces, volviendo al pastor que me iba a pedir dinero, me dice el Señor, no le prestes nada, porque si tú le prestas vas a detener que yo estoy tratando con él. Entonces yo le dije, bueno Señor, dame palabras, y comencé a darle consejo, comencé a hablar con él. Entonces me dice, no me pidió, pero como iba su plática, por allí iba el asunto. Pero cuando yo le dije, no, es que sabes una cosa, y le empecé a compartir este principio, y me dice, no, ¿sabes qué, Chuy? Tienes razón. No, voy ahorita con mi esposa, mis hijos, vamos a enfrentar nosotros la situación. Gracias, me dice, salió bien contento, muy bien contento, me dice. Eso es, cada quien tiene que enfrentar su propia situación personal, sus pruebas personales. Entonces les dice, volviendo al versículo 5, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. A mí me impresiona este verbo, adoraremos. Viene del hebreo shakha, que significa postrarse, significa rendir homenaje ante su soberanía. Es reconocerlo, Señor, tú eres el poderoso, tú todo lo sabes, estás en todo lugar, tú eres el dueño de todo, yo estoy en esta situación, pero voy a descansar como el apóstol Juan en el pecho de Jesús. Totalmente voy a abandonarme a descansar, como cuando te acuestas en tu cama en la noche. ¿Cómo dejas caer el cuerpo en la cama? Así descansas. No te acuestas todo duro así, ¿verdad? No, descansas. Bueno, en la fe es algo así. La fe descansa en el poder de Dios. La fe descansa en la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. La fe del cristiano descansa en la omnipotencia de Dios. La fe del cristiano descansa en la soberanía de Dios. ¿Están entendiendo? Por eso él se postró, se humilló, adoró. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Les ponen una corretiza, los golpean, los azotan, los meten al calabozo de más adentro, y a medianoche, dice en Hechos 16, 25, y a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y en ese cantar himnos a Dios se humillaron, dijeron, pues ¿sabes qué? La cosa está dura, pero vamos a alabar a Dios. Empezaron a adorar a Dios. Hay otra historia de un rey llamado Josafat, segunda de Crónicas 20. Dice que estaba el ejército enfrente de Israel allí. Y Josafat cuando los vio dijo, no hombre, nos triplican en número. Dice, no sé qué hacer. Y Señor, a ti venimos. Y el Señor les dice, en este caso no tienen que pelear vosotros, déjenmelos a mí. Y dice que Josafat se postró y adoró. Pero les dijo a los cantores, a ver, tráiganse todos los instrumentos, a ver, las panderistas, a ver, todos vénganse aquí, vamos a alabar al Señor. Y a lo mejor algunos soldados decían, pero ¿cómo alabar a Dios si está el enemigo allí y nos va a dar? Dice que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, dice que Dios provocó que entre ellos mismos se mataran. Y así Dios les dio una gran victoria. ¿Por qué? Porque eran muchos más que los israelitas. Entonces, estamos viendo que cuando el asunto, la prueba, el gigante que tienes enfrente es enorme, ¿qué puedes hacer tú en tus fuerzas? Nada. Ahí es cuando nosotros descansamos ¿en quién? En la soberanía de Dios. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Qué historia tan hermosa. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña, dice, del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fíjate que Isaac, Abraham e Isaac, también es una figura, Abraham del Padre Celestial, e Isaac es figura de Cristo. ¿Por qué Abraham cargó la leña en su hijo? Por varias razones. Una era que él ya estaba ancianito. Había caminado 3 días.
estaba cansado el viejito. Y su hijo era joven, fuerte, y cargó en él la leña del holocausto. Yo dije que Isaac es un tipo de Cristo porque en Isaías 53, déjame leérselo, en el versículo número 4, allí dice, de una manera profética, Isaías 53, versículo 4, dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, o sea, Cristo. Este es un pasaje profético que apuntaba hacia Cristo. Él sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, los cuales llevó colgado en una cruz. Por eso Isaac es un símbolo, tipifica al cordero que enmudeció, que no dijo nada y que fue cargado. Entonces, allí toma Abraham a su hijo Isaac, volvamos al Génesis 22, y puso la carga en su hijo, tomó en su mano el fuego, o sea, una antorcha, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vean qué historia en el versículo 7. Entonces, dice, habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Pero en el hebreo esta frase es muy tierna. Es: oye, papi. Y luego le responde Abraham: heme aquí, mi hijo. O sea, también aquí la palabra es hijito. Hijito. ¿Qué sentiste tú cuando tu hijo te dijo por primera vez papi? Le presumías a todo el mundo, ¿no es cierto? Ya sabe decir papá. Mira, a ver, diles. Y el chiquillo: papi. ¿Te acuerdas? Era toda una ternura. Entonces, oye, papi, ¿qué pasó, mijito? ¿Qué pasó, mijito? Y él dijo: he aquí el fuego. Aquí está el fuego. Y aquí está la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Por qué sabía Isaac que había que ofrecerse un cordero? Porque Abraham le enseñó. ¿Quién le enseñó a Abraham? Dios. Y allí ya se estaba profetizando que debería de ser un cordero inocente, sin mancha. Isaac era totalmente inocente, era un jovencito, casi un niño. Cristo, dice la Biblia, era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Nunca hizo mal, nunca hizo ningún mal, ni pecó, ni habló cosas que no se deben de hablar. Era el Cordero Santo. Cuando Juan el Bautista lo miró cuando estaba bautizando, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Este tenía que ser ofrecido, un cordero totalmente blanquito de su lana, totalmente blanquito. No tenía que estar cojo ni tuerto, tenía que estar perfecto. Tenía que ser un corderito sin mancha que tipificaba a Cristo, el Cordero de Dios. Bueno, Isaac le dice: pues aquí está todo esto, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta pregunta de seguro penetró hasta lo más profundo del corazón de Abraham. Yo creo que penetró más. Esta pregunta era tan penetrante como el fuego funde el hierro. Yo creo que el corazón de Abraham, imagínense, ¿no? Se derretía totalmente. Pero hay algo que quiero resaltar aquí. Nunca se ve a un Abraham que exteriormente haya él manifestado algo, sino aquí vemos una situación muy importante. Abraham aquí ya había crecido en la fe, pero Dios quería purificar su fe todavía más. Entonces vemos a un hombre que resistía la prueba, que resistía la aflicción, que resistió
hasta el límite la prueba de su fe. Papá, ¿dónde está el cordero? Fíjense en el versículo 8 lo que le responde. Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo quiero poner énfasis a esto. Dice, Dios que se proveerá a sí mismo un cordero. O sea, Abraham no tenía escrituras donde apoyarse, pero tenía la revelación de Dios. Ahí se estaba revelando el Dios de la gracia. Dios se proveerá a sí mismo un cordero que satisfaga el castigo por el pecado. Es así como en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios se proveerá. ¿Por qué no dijo otra cosa, sino Dios se proveerá? Porque todo sacrificio para ganarse el favor de Dios es desechado por Dios. Dios mismo tuvo que proveer un cordero. Y aquí Abraham está profetizando de Cristo. ¿Lo alcanzan a ver? Dios se proveerá un cordero. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero esa es la fe. Aunque rebasa, tal conocimiento es maravilloso, para mí no lo puedo entender. Rebasa totalmente, pero bueno, yo descanso. Lo dejo en las manos del Señor. Yo no puedo hacer nada. Y descansa en el Señor. Pues Abraham le dice así: Dios se proveerá, hijo mío, tú sígueme. E iban juntos. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, un lugar de sacrificio, y compuso la leña. Fíjense, acomodó la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña. ¿Qué hizo? Agarró a su hijo, lo puso sobre la leña y lo ató y lo puso sobre la leña. Ahora, yo quiero enfatizar varias cosas aquí. Isaac no abrió su boca, no dijo nada. Y esto también está apuntando hacia Cristo. Como oveja fue llevado al matadero, dijo Isaías 53, versículo 7. Enmudeció, cayó, no abrió su boca. Así fue llevado Cristo a la cruz, ¿no es cierto? En total obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. En esa lucha, cuando estaba en Getsemaní, dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se levanta y dice: ya está hecho todo, vamos. Y encuentra a todos dormidos. Dice: vamos, levántense, aquí viene el que me entrega. O sea, Cristo siempre tuvo toda una disposición para obedecer a Dios. Pero fue una obediencia que lo llevó al sacrificio, al martirio, para que tú y yo tuviésemos la bendición de la salvación, el regalo de la salvación. Ayer, cuando se oró por las personas que hacen su petición de oración, que Carlos las nombró unos que decía: fulano de tal quiere que el Señor le dé carro completo, y lo fulano de tal también quiere todo lo que Dios tiene para él y carro completo. Yo digo: oye, ahora todos quieren carro completo. Pero cuando estaba yo ahí atrás, el Señor me dijo: mira, algunos de los que están aquí quieren carro completo, pero diles que yo también quiero carro completo. Porque muchos de ustedes, o algunos de ustedes, quieren todo de Dios. Y está bien. Pues ¿quién más nos va a dar las cosas? ¿No es cierto? Sí, pero es algo recíproco. Si Él no rehusó a su Hijo, si no Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó y nos da todo, pero nosotros sí le escatimamos a Él. Fíjense, nosotros le pedimos a Él todo, carro completo, pero hay que voltear la tortilla para que se cueza bien. Él también quiere todo.
No te quiere a la mitad, no te quiere medio cristiano y medio mundano. No te quiere a la mitad, no te quiere en la mediocridad, te quiere todo. El sacrificio que se ofrecía no era la mitad del cordero, era todo. Entonces, si Dios nos dio todo, ¿qué más nos resta hacer a nosotros? A ver, ¿alguien tiene la suficiente discernimiento para decir, si Dios nos dio todo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Darle todo a Él, toda nuestra vida, tus hijos, tu esposo, tu carrera, tu casa, lo que tengas, todo es de Él. Entonces, cuando Él te pida algo, no se lo rehuses. Fíjate, vamos sobre el final de la historia. Edificó el altar, compuso la leña, lo puso allí y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjate qué prueba hasta el límite. Algunos, o la mayoría, puedo pensar yo, en las pruebas de la vida en las cuales nos enfrentamos, llega un momento en que estamos hasta el límite, que decimos, Señor, ¿alguna vez han estado ahí? O a lo mejor algunos están ahí. Y dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, versículo 11. Dice, entonces el ángel de Jehová, que todos los teólogos concuerdan en que el ángel de Jehová es Cristo. Entonces dice, y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. 2 veces se lo tuvo que repetir. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano. Él ya iba así, mira, Abraham, Abraham, ¿qué Señor, qué? No extiendas tu mano. Imagínense. No extiendas tu mano, le dice, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Pregunta, ¿él sabía lo que iba a hacer Abraham? Sí, pero ¿por qué lo probó hasta el límite? ¿Saben por qué y para qué? Para crecerlo más en la fe, porque él iba a ser el padre de todos en cuanto a la fe. Abraham es el padre de la fe, es el ejemplo a seguir terrenal de alguien que por la fe alcanzó todo. ¿Ven? Y por la fe enfrentó las pruebas más tremendas que una persona se pueda enfrentar. No extiendas tu mano, ahora conozco que temes a Dios, que respetas a Dios, que me obedeces. Ahora, fíjense lo que viene al final. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y quiero poner énfasis a esto, mire. ¿Cómo estaba Abraham? Viejito. ¿Qué más? Cansado. ¿Qué más? Afligido por la prueba. Viene el rescate de Dios. Yo quiero que noten cómo él nunca rehusó no enfrentarse a la prueba. Cuando dijo iremos y adoraremos y volveremos, dijo. Estaba usando el verdadero lenguaje de la fe. Pero él nunca dijo, yo reprendo esto, yo rechazo esto, yo cancelo esto. Y no sé cuánto rollo hace uno hoy. No. Hay que enfrentar las pruebas, hermanos. Entonces Abraham dice que alzó sus ojos y vio que estaba un carnero trabado por los cuernos en unas ramas allí. Ahora, ¿cómo está Abraham? Viejito, cansado, estresado, lloroso. Ahora, un carnero es un animal fuerte, hermanos. Y esto es bien importante. Un carnero es un animal fuerte. Mínimo 70 kilos. Y con la fuerza que tienen y en los cuernos, él se quería destrabar el carnero. Entonces el viejito cansado, sudado y estresado, va y toma el carnero. ¿Cómo le hizo? Si era un viejito cansado y estresado. ¿Saben por qué? ¿De dónde le salieron esas fuerzas, hermano? Este es el punto. Cuando nosotros enfrentamos las pruebas y descansamos en el Señor, aunque sea hasta el límite, es entonces cuando somos débiles que somos fuertes. ¿De dónde sacó Abraham esa fuerza? Porque fue y agarró el carnero, fíjate, lo agarró.
Seguramente lo sujetó de los cuernos y quitó las ramas y lo agarró, dice, y lo amarró y lo puso ahí en el altar y lo sacrificó. Abraham salió muy fortalecido de la prueba de su fe. Ese es el punto, hermano. No sé si lo están captando. ¿Cómo vas a salir después de que enfrentas tus pruebas? Como el viejito Abraham, que estaba todo cansado, estresado, viejito, sin fuerzas, pero como obedeció a Dios, salió con toda la fuerza. ¿Qué dice la Biblia? Los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Cómo es eso? Los que esperan a Jehová, a que Dios obre a favor de ellos. ¿Están notando que la prueba de nuestra fe es para purificarla y salir más fuertes? Aquí está, hermanos. Y ofreció el holocausto y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En el hebreo es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, Dios siempre proveerá, no te dejará allí para siempre. Versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. En Hebreos 6:13 dice que Dios, no encontrando otro mayor que él, juró por sí mismo. Buscó y dijo, bueno, Abraham, te juro por mí. Imagínate, te juro por mí, Abraham, que si tú me obedeces y me sigues con corazón perfecto, te juro por mí que te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a hacer grande y vas a tener una descendencia poderosa por mí. ¿Tú crees que Dios va a falsear ese juramento? No. Terminamos con la historia. De cierto, dice, por cuanto no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. ¿Dónde está el secreto? En la obediencia. Obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Bérseba, y habitó Abraham en Bérseba. ¿Saben qué significa Bérseba? Significa pozo del juramento, porque allí ellos habían excavado pozos para dar de beber al ganado, que tenían bastante. ¿Dónde vivió Abraham? En el pozo, en la tierra del pozo, de los pozos del juramento. ¿Qué no es que es la palabra de Dios? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Dónde tenemos que estar nosotros habitando y viviendo? ¿En dónde? En Bérseba. O sea, en la palabra de Dios. Porque el Señor no se va a negar a sí mismo. Si Él dijo que un día iba a volver por nosotros, va a volver. Si Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, descansen, yo he vencido al mundo. Tenemos que descansar. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Que es necesario que nuestra fe sea probada. Pónganse de pie. Tenemos que vivir en la cruz de Cristo. Allí, mira, abrazados a la cruz. No te muevas de allí. Como Abraham habitó en esa tierra, en la tierra donde Dios juró que les iba a dar. Y en la palabra están las promesas de Dios. Esas promesas no te dicen que nunca vas a pasar por el valle de sombra. No, eso nunca promete Dios. El salmista dijo, ¿se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande. Todos los hombres y mujeres de Dios no rehuyeron ni rehusaron
ni esquivaron enfrentarse a las pruebas de la fe. Por eso Hebreos 11 está una lista impresionante de lo que se ha llamado la lista de los héroes de la fe. Y allí dice todo lo que hicieron estos hombres: Moisés, Noé, Abel, David, Sansón, Jefté, Rahab, Enoc. Todos fueron probados y salieron aprobados. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Obedecer. Levanta tus manos a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Levantar las manos es una señal de rendición a Dios. Eso significa, eso estamos diciendo cuando levantamos las manos a Dios. Señor, yo me rindo a ti. No podemos estar luchando. Es mejor obedecer, hermanos. Aunque el Señor te pida lo que más amas, no dudes. Tú dile: Señor, mis hijos son tus hijos, mi esposo es tuyo, mi esposa es tuya, mi trabajo, Señor, mi negocio, lo que yo tengo, todo es tuyo, Señor. Cristo dijo: cuando yo venga, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque muchos se van a ir, van a dejar los caminos de Dios. Que usted no sea uno de ellos, sino de los que terminan la carrera. Pero vamos a correr esa carrera conforme a las reglas. Amén. Padre, gracias, Señor, por las circunstancias, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por las pruebas, Señor. En medio de ellas nos podemos gozar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, carácter. La paciencia produce esperanza. La esperanza no avergüenza. Y tenemos confianza total en nuestro Dios. Descansemos, hermanos, en la soberanía de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.